El estudio del inicio de la sesión número 9 con derecho notarial, entramos a la parte de negocio jurídico desde el punto de vista notarial. Hay algo muy importante que nosotros debemos de tener presentes, debemos de tener en la mano el Código Civil, el Código Notariado, la ley del impuesto de timbres fiscales y papeles sellados especial para protocolos. Tenemos que tener también la ley del timbre forense y notarial y su reglamento de entrada para tener estas leyes, para discutir los puntos que tenemos en la guía. Viene más a manera de sugerencia para ver una parte práctica cómo nosotros lo vamos a hacer. Yo les voy a dar algunos parámetros de cómo ser puntual en relación a la guía y posteriormente pues vamos a tener algunas cuestiones para que ustedes vayan profundizando a manera de lineamiento. No quiero ser muy extenso para que los videos se vean y saquen la parte sustancial de esto. En primer punto tenemos el tema de repasar algunas instituciones de importancia en el notariado, temas como los atestados, como el índice, como razón de cierre, como el tema de los entrerenglonados o las adiciones, los testados, los requisitos y formalidades del protocolo, que es muy importante definir de entrada. Posteriormente pasamos a hacer un ejercicio de representaciones y por último les voy a dar un ejemplo de cómo vamos a manejar el tema de las escrituras en lo subsiguiente. Por supuesto que son decenas de escrituras las que ustedes van a tener que ir desglosando, pero yo les voy a dar una clave que les va a ser de mucha utilidad en relación al desenvolvimiento de su trabajo. He tenido comunicación de varios de ustedes en los distintos grupos en donde la primera manifestación es la carga fuerte de escrituras que están llegando en las guías. Déjenme decirles que esto es así. Estamos en una preparación para obtener prácticamente dos títulos muy importantes que son de abogado y notario. Un título profesional necesita una exigencia al máximo. Una exigencia al máximo y un esfuerzo igual de fuerte. Recuerden que esto se va a trasladar después del examen técnico profesional, pues que es una etapa, la verdad es una etapa de las más mínimas, un examen que yo estoy seguro que lo van a aprobar. Lo más importante es el desenvolvimiento en la práctica. Todo esto ya se va a traducir en su trabajo. ¿Sí? Vamos a hacer escrituras de sociedades, vamos a hacer mutuos, vamos a hacer donaciones, vamos a realizar compraventas, comodatos, qué sé yo, cuántas escrituras nos va a requerir la gente en el quehacer diario. Recuerden que la relación notarial es el quehacer diario de nosotros los notarios. Bueno, empezamos con los temas pues, que les había aludido para retrotraer. Hay una pregunta importante que dice allí, para enlazar con la guía anterior, que era si podemos realizar nosotros una escritura sin haber hecho el pago del derecho de apertura. Lógicamente sí, no hay ninguna prohibición, no hay ninguna cuestión que establezca la ley alguna contravención, ni siquiera hay una multa, pero sí se puede formalizar una escritura. Recuerden que el protocolo se abre con la escritura que autorice un notario en el primer ejercicio que realice y según lo que establece para este efecto el artículo 12, que se empezará a contar el principio en la línea del pliego inicial, en la primera. Bueno, hay otra cuestión que ha causado muchas preguntas, me lo hicieron también en clase, uno de ustedes me lo hizo en clase y me dice, mire, ¿será correcto el entrelineado o el entrerenglonado, entrerenglonaduras o las adiciones? Pues lógicamente en el protocolo, entre sus formalidades, en el artículo 13 y 14, que es mucha observancia, las formalidades están en el 13, por ejemplo, redactar en español, a máquina o a mano, numeraciones cardinales, poblaciones cardinales, todo lo que sean números, transcribirlo en letras, y pues dentro de las formalidades. Pero el 14 establece el tema de las salvedades. Y en las salvedades sí, en efecto, nos dice adiciones y entrerenglonados y testados, y hay que salvarlos al final. Cabe señalar que la práctica ha hecho más realizar el tema de entre líneas. No ha habido ninguna objeción en relación a eso a través del tiempo, más técnicamente pues no se regula. Lo que regula la ley es prácticamente las
adiciones y las entrerenglonaduras. Una adición, por ejemplo, lo hacemos cuando escribimos en la parte inicial del pliego, es decir, quiere decir que una adición estamos escribiendo sobre la primera línea y hay un error, por ejemplo, en el lugar y fecha, o pongámosle San Marcos con 2 M's, pues nosotros hacemos un testado que es una línea en medio, testamos Marcos con 2 M's y desde al final lo salvamos y colocamos entre 2 líneas Marcos correcto, por ejemplo, hablando del lugar. Al final nosotros lo ponemos como una adición que puede ser así por ser la primera línea. En las líneas subsiguientes ya nosotros nos encontramos las líneas así, entonces ya le colocamos entre renglones o entre renglonaduras, que es la parte que vamos, entonces nosotros colocamos un error, lo colocamos así y al final de cuentas hagamos de cuenta que queremos hacer, no sé, escribimos una palabra, por ejemplo, venta con 2 V's y hay en medio de la primera página del primer folio donde estamos realizando el contrato y venta. Entonces necesitamos corregir esa palabra, le colocamos una línea en medio para testarla y entre renglones colocamos en la parte de arriba, entre renglones o entre renglonadura, la palabra correcta. Se dan cuenta que arriba, por ser primera línea, le ponemos adición y por ser entre renglones, entre renglonadura y en la parte medular o posterior en las líneas subsiguientes, pues ya la palabra entre renglones. Al final de cuentas, lógicamente hay que salvarlo, hay que escribir los testados y colocar al final, por ejemplo, las palabras que estamos testando con la línea en medio, que se omitan u omítanse, y entre renglonaduras o adiciones, la palabra correcta y léanse. Esa es la forma de salvarlas. La otra cuestión que tiene ahí relativo al índice, el índice del protocolo pues lleva 5 requisitos puntuales, que es digamos el número de orden, lugar y fecha del otorgamiento de los instrumentos, los otorgantes, tenemos el objeto del contrato y tenemos pues prácticamente la situación ahí relativa al folio que inicia. Entonces estas cuestiones pues nos dan cómo se lleva a cabo el índice. ¿Qué impuesto cubre el índice? Pues cubre un impuesto fiscal de 50 centavos según la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos en su artículo 5, tarifas específicas, numeral 6, donde establece índices 50 centavos. Entonces, en ese sentido vamos dándole salida a toda esta situación, ¿verdad? Entonces, algunas cuestiones pues, que nos vamos dando en cuanto a formalidades, requisitos, también tenemos los atestados, que son aquellos documentos que se incluyen al final del protocolo que tienen relación con los instrumentos principales, recibos de pago de apertura, o los mismos avisos trimestrales, o por instrumentos públicos cancelados, el aviso de los testimonios especiales, que nosotros enviamos prácticamente al archivo de protocolos. Todos esos documentos que tienen relación con los instrumentos públicos, pues son los atestados. Pueden ser planos también, planos relacionados que pues, o algunas certificaciones de nacimiento relacionados con una protocolización de matrimonio. Todos esos documentos que tienen relación con los instrumentos públicos que van al final del protocolo son los atestados. Nosotros encontramos su base legal en el artículo 17 del Código Alimentario. Continuamos con el tema del emplastado. Recuerden que el emplastado del protocolo, aquí donde nosotros vemos, pues prácticamente tenemos nosotros el protocolo se abre con el primer instrumento y se cierra cada año 31 de diciembre o antes el notario dejará cartular. La razón de cierre contendrá la fecha. Cuando nosotros terminamos de cartular, la razón de cierre puede venir de la siguiente manera. En la ciudad de San Marcos, departamento de San Marcos, el 10 de abril del año 2020, yo, el infrascrito notario, puede colocar su nombre. Yo, José Eduardo Ochoa, yo, notario en ejercicio, procedo a cerrar el protocolo a mi cargo, que consta con 5 instrumentos públicos, desglosados de la siguiente manera: 3 escrituras matrices, una acta de protocolación y una razón de legalización de firma. Consta en 10 folios. Un ejemplo nada más, cómo se redacta una razón de cierre. La puede realizar. Si todavía nos queda espacio en la parte del papel protocolo, por ejemplo, posterior a un instrumento público, eso no nos puede llevar más de 5 o 6 líneas. Ahí la realiza, cuando ya está completamente lleno, la puede realizar en una hoja independiente. Puede ser recomendable una hoja papel bond independiente para no tener problemas con el tema de las hojas en blanco.
con el tema de una hoja que pues, se deje de llenar únicamente por el tema de la razón de cierre. Muchos recomiendan realizarlas en hojas de papel protocolo. Yo también comparto lo mismo, de que la razón de cierre debe ir ahí, en hoja de papel protocolo. Pues algunas cuestiones que vienen en relación al empastado, como les decía, el 18, el notario mandará empastar el protocolo entre los 30 días siguientes a su cierre, no importa, puede cerrarlo el 31 de diciembre, antes, puede abrir protocolo el día de hoy, por ejemplo, puede abrirlo el 10 de abril y puede cerrarlo el 15 de abril, y de ahí tiene 30 días para mandar el empastado. Las recomendaciones del empastado, recuerden, no es un empastado, no lo hagan mal, hagan un empastado, una pasta dura, pónganle tornillos a la parte de la pasta para que sea factible extraer cualquier instrumento público en cualquier momento. Recuerden, reitero mucho lo del empastado protocolo desde el punto de vista notarial, que significa entre pastas y tornillos, son cuestiones que vienen en relación a esas circunstancias. Ahora bien, hay algunas cuestiones pues, que nosotros pues, tenemos ver, por ejemplo, el tema de los depositarios. El tema del depositario pues, que tiene pues, unas cuestiones relativas a algunas incidencias en cuanto a no estamos en el país, pues caso de muerte, pues el caso de algunas cuestiones relacionadas a cómo se va a manejar el tema del protocolo relativo si no estamos. Recuerden que somos depositarios, el protocolo no es nuestro. Si nosotros salimos del país, hay fallecimiento, hay alguna inhabilitación, pues tenemos que dejar el protocolo con otra persona. Eso es lo que refiere el tema de los depositarios. Eso los encontramos regulados desde el artículo 23 en adelante, más o menos hasta el 28, donde está el tema de los depositarios y los casos en que puede darse. Como les decía, el tema de la razón, que ya incluso ya hicimos el ejercicio en este momento. Bueno, en este sentido, pues es muy importante reiterar, repasar todas estas cuestiones relativas al protocolo, porque vamos, por ejemplo, ya entramos a la parte de ejercicios. A mí sí me gusta manejar mucho la cuestión muy práctica. Yo recomiendo de entrada en este punto que se aprenda una escritura modelo. Yo les digo una escritura modelo, que es una escritura pues prácticamente de esta manera. Ustedes pueden decir, por ejemplo, en la ciudad de San Marcos, departamento de San Marcos, el 12 de abril del año 2020, yo, José Eduardo Chávez León, notario en ejercicio, por ejemplo, en la parte introductoria ustedes tienen que observar lo del artículo 29, llévenlo siempre en esta situación, ¿verdad? Siempre ustedes llévenlo puntual, ¿verdad? En cuanto a estas circunstancias, también tengan ustedes muy presente en el momento de desenvolver, no se vayan ustedes de una vez en estas cuestiones, ¿verdad? Hagan la comparecencia de las personas, comparece por una parte, por ejemplo, Carlos Alberto Parreira Gómez, de 28 años de edad, casado, guatemalteco, ingeniero civil, quien se identifica con el documento personal de identificación, de colocar el número, es muy bueno, por ejemplo, 1932, 33.142, 1201, extendido por el Registro Nacional de las Personas del Departamento de San Marcos. En esta parte de la comparecencia, ustedes deben hacer, por ejemplo, si van a acreditar una representación, muy importante acá, comparece en calidad de representante legal y en ejercicio de la patria potestad de su menor hijo, Roberto Carlos Parreira González, por ejemplo. Apréndanse siempre un nombre de gente conocida, toda vez calidad que acredita, por ejemplo, con la certificación de nacimiento del niño número 1, folio 2, libro 3, y quien se identifica con código único de identificación, colocan el número. Entonces, ahí es donde ustedes, por ejemplo, empiezan a acreditar el tema de la representación. Ya acreditado el tema de la representación, por ejemplo, pueden poner punto y coma o punto. Posteriormente comparece la señora María Josefa Godínez Pérez, de 35 años de edad, casada, guatemalteca, médico y cirujano. Ponen ustedes ahí, por ejemplo, de este domicilio, persona de mi anterior conocimiento, persona que se denominará en el transcurso del presente instrumento,
la promitente comprador, acaso que estemos haciendo una promesa, promitente comprador y promitente vendedor con representación de un niño, ¿no? Una promesa de venta en favor de un niño. Entonces después ustedes deben hacer la calificación que está prácticamente aquí en el artículo 3 y 4 y el 5, la calificación, especialmente en el 5, que es la calificación jurídica. Hago constar que dicha representación que se ejerce en el presente instrumento es suficiente en calidad de conformidad con la ley a mi juicio, y hago constar, por ejemplo, que tengo a la vista la documentación fehaciente que acredita la identidad y la representación de cada una de las partes contratantes en el presente instrumento. Después ustedes pues continúan y hacen la formalización de qué tipo de escritura van a realizar. Los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Eso atiende a lo establecido, por ejemplo, a lo establecido en el artículo 4, 5 y 6. En el caso de que no se diera, vamos al número 7, por lo que comparece prácticamente por el presente instrumento a otorgar promesa de venta, un ejemplo, de conformidad con las cláusulas siguientes. Ahí estamos hablando nosotros de una parte introductoria bastante puntual de cualquier contrato, ¿verdad? Si ustedes quieren verlo de una manera más sencilla, pongamos un ejemplo un tanto más fluido y sencillo, lo que hice yo de tener un poquito más y puntualizar el tema ahí. Pero, por ejemplo, en la ciudad de San Marcos, departamento de San Marcos, el 12 de abril del año 2020, yo, José Eduardo Ochoa de León, el infrascrito notario, comparecen por una parte Luis Roberto Pérez González, de 35 años de edad, casado guatemalteco, ingeniero agrónomo, persona de mi anterior conocimiento de este domicilio. Por otra parte, comparece la señora Luisa María Duarte Ochoa, de 40 años de edad, soltera, guatemalteca, estudiante, persona de mi anterior conocimiento, con domicilio en el departamento de Guatemala. Ambos comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y por este acto comparecen y celebran contrato de promesa de venta, por ejemplo, compra-venta, si ustedes quieren. De conformidad del estudio, a mi juicio, ambos comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y comparecen a celebrar contrato de compra-venta, un ejemplo, en mi cliente, de conformidad con las siguientes cláusulas. Entonces, en las cláusulas ustedes pueden manejar tres básicas: los antecedentes, la celebración del contrato y la aceptación, que es básico en todo contrato, en un mutuo, en una donación, en una compra-venta, en una promesa, etc. Pero, por ejemplo, acá nosotros en la promesa, por ejemplo, podríamos nosotros identificar, yo estoy atendiendo el tema de prácticamente entrando a la parte del negocio jurídico, donde estoy haciendo el ejercicio con un contrato preparatorio. Ustedes lo pueden hacer ya con los mandatos o las revocaciones. Ya los mandatos, ya la parte sustantiva no la viene en el Código Civil y ahí podemos manejar cualquier tipo de mandato. Establece el señor Luis Roberto González Pérez, que es legítimo propietario de un bien inmueble ubicado en el municipio y departamento de San Marcos, con número de registro 1, partida 2, folio 3, de segundo registro de la propiedad, ubicado en Quinta Calle 13-122, zona 4, municipio y departamento de San Marcos, el cual cuenta con los servicios públicos de luz, agua y drenaje, así como internet. También se hace constar que existe una servidumbre de paso por la parte norte de 3 metros de ancho por 16 de fondo para recibir acceso a las personas tanto del inmueble, el cual está en promesa de venta en el presente acto, así como a los vecinos colindantes. Segundo, manifiesta el promitente comprador que por este acto se promete en venta el presente bien inmueble de aquí a 6 meses con pacto de reserva de dominio en cuanto se cumplan las cantidades establecidas de pago en el siguiente contrato, que quedan las siguientes: primer mes tal cantidad, tercer mes tal cantidad y en el sexto mes que se paga la cantidad. La promesa de venta se hace la salvedad
que en el presente contrato, al momento de entregar el inmueble, se hará la escritura traslativa de dominio. Doy fe que lo escrito me fue expuesto de haber tenido los documentos de identidad plenamente a la vista y de la capacidad de los contratantes, así como los documentos personales de identificación de cada uno. Leo lo escrito de los comparecientes y bien enterados de su contenido, objeto y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. A continuación el notario inscribe todo lo relacionado, doy fe, punto. Firma el promitente comprador, firma el promitente vendedor, ante mí firma y sello el notario. Esa es una forma de que ustedes de una forma práctica deben velar por el tema de cómo redactar una escritura. Vamos a ir haciendo ejercicios de cómo redactar una escritura en las siguientes 4 sesiones con cada una de las escrituras que vamos a ir nosotros manejando en cada una de las sesiones. Obligaciones previas y posteriores. Previas, documentos de identidad, también documentos que acrediten la propiedad del inmueble, dado su caso. En algunos casos, algunos documentos que acrediten representaciones, también es importante que se tengan. Es todo lo que los documentos previos que se tengan a la formalización del contrato. Los documentos de identidad verifiquen bien que las personas que estén ahí presentes sean las mismas, las cuales están prestando el consentimiento en el contrato. Y pues en las obligaciones posteriores básicamente son la expedición de testimonios, testimonio especial para los clientes en caso de pago de impuestos, que sería el testimonio especial que se remite al archivo. El testimonio es donde se cubren los impuestos. Hay algunos que tienen pues algunas cuestiones y connotaciones distintas. Aquí en el caso, por ser una escritura que nosotros hicimos por valor indeterminado, pues acudimos nosotros a lo que es la ley. El testimonio especial, pues acá cubre el timbre notarial por valor indeterminado de 10 quetzales, según el artículo 3. 10 quetzales, si tuviera algún valor determinado, pues estamos a 2 contratos, estaríamos a 2 por millar con valor determinado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un contrato, voy a utilizar mi teléfono, yo les pido siempre que anden calculadora o alguna cuestión ahí, un contrato, por ejemplo, por 50,000 quetzales, entonces les pongo un ejemplo, aquí tengo ya mi calculadora. Si el contrato es de 50,000 quetzales, ¿cuánto es el 2 por millar? Ustedes hacen una operación sencilla matemática, multiplican 50,000 por 2 y lo dividen dentro de 1000, y el 2 por millar sería 100 quetzales. Entonces este contrato cubriría 100 quetzales por timbre notarial. Eso es a lo que vamos a hacer la operación matemática. El 2 por millar es la cantidad del valor del contrato multiplicado por 2 y dividido por 1000, que es el 2 por millar. Si ustedes van a calcular el IVA, por ejemplo, el 12%, vamos con el mismo contrato, 50,000 por 12, que es el 12% es el IVA, por 12, dividido 100, el IVA serían 6,000 quetzales, el contrato es 50,000 quetzales. Vamos a poner ejemplos, ahorita no, solo me estoy metiendo algunas obligaciones posteriores que ustedes tienen que hacer en el cálculo de impuestos. Por ejemplo, el cálculo de honorarios, nosotros lo tenemos acá en los honorarios, pues tenemos el arancel, el artículo 109 del Código de Notariado, nos da lo que es el arancel. ¿Cómo vamos a calcular nosotros por ejemplo, establece los notarios cobrarán el concepto de honorarios, el 109 ya está reformado, este fue reformado por cierto en 1996. Por ejemplo, nuestro contrato lo encontramos nosotros en el literal C de 25,000 quetzales 1 a 50,000 quetzales, 450 de base más el 6% del valor del contrato. ¿Cuánto es el 6% de 50,000? 50,000 por 6 dividido 100 nos da 3,000 más 450 de base, tendríamos que cobrar 3,450, que es el valor del contrato. Entonces, esa es la forma del cálculo de honorarios. Entonces, vean ustedes la forma sencilla que se hace. Entonces, y hay cuestiones especiales. Ejemplo, el caso de la promesa. Por ejemplo, el caso de la promesa que estábamos poniendo, un ejemplo, en el timbre fiscal,
pues lógicamente no va a cubrir los 50 centavos de timbre fiscal. Las promesas de compraventa de inmuebles cubre 50 quetzales, según el mismo artículo 5, numeral 16 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Son cuestiones que deben de cuál anticipación. Reitero, obligaciones previas, formalización de una escritura, 3 cláusulas puntuales para el contrato. Recuerden las partes de la escritura de 3, introductoria, cláusulas y cierre, y no olviden las posteriores, que son testimonio especial al archivo, testimonio al cliente o copia simple legalizada a la otra parte, también es recomendable. Los testimonios no sirven para el pago de impuestos, caso del IVA, por ejemplo, ¿ya? Y el cálculo de honorarios para nuestro cobro. No olviden extender factura, recomiendo mucho realizar ya facturas electrónicas para que hagan los cálculos de impuestos y que se sujeten, de ser muy recomendable, a el régimen profesional. Entonces, algunas cuestiones relativas a las demás escrituras, pues ya los dejo a ustedes que realicen los ejercicios, trabajen oral, díctenlas, trabajen con su esposa, con su hermano, con su hermana, con sus hijos, hagan estos ejercicios así constantemente. Entonces espero que el lineamiento vaya, continúen los repasos con las escrituras de mandato. Vamos a tratar de hacer 1 o 2 ejercicios en notariado por cada escritura. Pues hoy nos tocó un poquito el repaso del protocolo, el tema de la promesa y el tema de las representaciones, y un ejercicio como yo quiero que sea en las sesiones presenciales. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en el próximo.